aquí con lo mejor de lo mejor. Así es. Tenemos un tema que es muy común en nuestra sociedad dominicana y por el cual han padecido muchas personas y que no han logrado salir de ahí, de ese trance. Y tenemos a nada más y a nada menos que a Leo Rosario, gloria a Dios, un señor que atravesó el tema de la depresión, que gracias al Dios Todopoderoso pudo salir de ahí, debajo de esa gran patana, salió debajo de ese camión, victorioso. Y aquí está para dar su testimonio acerca de lo que es la depresión y para ayudarlo a usted que esté pasando por momentos similares, para que sepa cómo salir de esos momentos. Leo Rosario con nosotros. Así es. Primeramente damos gracias a nuestro Señor Jesucristo que haya hecho posible que estemos en este lugar, y damos gracias de nuevo a cada uno de ustedes, y damos gracias a cada amigo y a cada hermano que nos escucha a través de este medio. Sin más preámbulo, vamos a leer una breve porción de la palabra, algo que Jesús dijo en un momento determinado, y se encuentra en Juan 33, versículo 16. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En esta hermosa tarde vamos a tratar un tema, y es sobre la causa por la cual puede venir la depresión en un cristiano o no cristiano. Exactamente. Y es verdad que el cristiano puede atravesar por depresión. Bueno, esa es muy buena pregunta la que usted acaba de hacer, porque muchas veces uno como cristiano piensa que por ser cristiano no va a pasar por un momento de depresión, pero si vamos a lo que es la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con hombres y mujeres de Dios que pasaron por momentos de depresión, que si comenzamos a observar que Dios, siendo Dios, pasó por momentos de depresión, es algo que nos asombraría. Sí. Si hablamos, por ejemplo, que Jesús en momentos determinados pasó por el momento de depresión, sí, también nosotros nos asombraríamos. El caso de Abraham, el caso de Moisés, el caso de Jonás, el caso de Job, sí, el caso de Elías, el caso de unos hombres más que presenta la Biblia que Dios hizo cosas grandiosas a través de ellos. Pasaron por momentos de depresión. Y esto, sí, no va a depender del nivel espiritual, que yo ore mucho, que yo ayune mucho, que yo sea un predicador, que sea un profeta, que sea, o sea, que la depresión, ¿no?, puede abarcar a cualquier tipo de persona, aun siendo cristiano. Sí, el problema consiste hasta dónde nosotros permitamos que llegue esa depresión en nuestra vida. Leo, discúlpeme, qué bueno que usted hace ese énfasis, porque yo sí tengo entendido, o he leído en la palabra, que en situaciones difíciles hubieron hombres y mujeres de Dios que sí pasaron por situaciones de congoja, tristeza. Incluso la Biblia relata que Pedro lloró amargamente cuando tuvo que negar a Cristo. Pero está bien que apliquemos el término depresión, porque yo entiendo como que el término depresión ya es algo como el final, como lo catastrófico, como tocar de una, fondo. exactamente, como de una congoja, de una tristeza, tanto así que usted ve que casi siempre cuando se utiliza el término depresión, la persona lo único que le pasa por la mente es acabar con su vida. Entiende como que su existencia en esta tierra no tiene razón de ser. Entonces yo quiero que usted me hable un poquito de esos parámetros, porque de verdad hay mucha confusión en cuanto a esto. Muy buena pregunta hecho. Me ha preguntado sobre el caso de Pedro. Cuando hablamos del caso de Pedro, la Biblia no determina qué tiempo duró esa depresión. Por el siguiente motivo, de que la Biblia dice de que Pedro lloró amargamente. Pero sí, no fue que Pedro quizá probablemente duró un tiempo determinado de una semana, de un mes, de 2 meses. No da señales de eso. Estamos hablando de que ya cuando a ti llega en un momento determinado una depresión, tú tienes una base. Tú tienes una base bíblica donde dijo Jesús aquí mismo que iba a venir. Sí. Entonces, estamos hablando de que si la Biblia a mí me dice que va a venir algo, viene siendo, por ejemplo, como que en la entrada de esa puerta, ustedes pongan cuidado al pasar. Cuando ustedes ponen un letrero, cuidado
al pasar o cuidado al entrar, el que ve el letrero, ¿qué va a hacer? Va a decir, espérate, aquí hay un letrero que dice cuidado al Cuidado, pasar. exacto. Y va a abrir la puerta con cuidado, porque no sabe con lo que se va a encontrar detrás de la puerta. O si no, va a preguntar, ¿se puede pasar? Ya el que está adentro ya va a dar la autorización si hay alguien adentro. Y va a decir, sí, pasa. Porque si se puso un letrero, cuidado al pasar, hay muchas razones por las cuales se pone ese letrero, cuidado al pasar. Eso pasa con la palabra que habló Jesús. Yo no puedo darle un tiempo de 2 años ni de toda mi vida a una depresión. Escucha. No puedo dárselo. Tiene que haber un límite en que yo tenga que apoderarme de la palabra de Dios. Por eso hablaba en una ocasión que yo pasé por un momento de depresión, pero yo clamaba a Dios en ese momento. Yo le decía, Señor, tú no me vas a dejar en esta. Yo no voy a estar en esta. Y comencé de una vez a reprender toda maldición de mi familia. Porque a veces hay maldiciones de depresión sobre la familia. Sí. Y hasta mueren muchos por un Sí, problema de depresión. ¿Entiendes? Eso le iba a decir, que cuando ya la persona llega a un punto donde permite que esa tristeza, que esa congoja se apodere de ti y comience a hacer maquinaciones negativas, entonces ahí se puede convertirse en lo que es una depresión. Tanto de llevarte al punto a querer acabar con tu vida o entender ya yo lo que le explicaba anteriormente, que tu vida no tiene valor, que para qué tú naciste. E incluso yo hice una investigación exhausta en una ocasión y hablé de un mensaje en mi congregación acerca de ese tema. Y estuve investigando acerca del espíritu, del demonio que se mueve detrás de la depresión. Y este demonio es tan terrible, llamado Belfegor, que el Señor lo reprenda, que es tan terrible, este espíritu, que su trono es una bacineta de inodoro. Para que otros me entiendan, un retrete en su país. De los pensamientos y de cómo lleva a la persona, cómo la conduce a un estado de deploración interna y externa, porque usted sabe que lo que emana muchas veces, lo que llevamos adentro es lo que vamos a emanar hacia afuera. Exacto. Entonces, por eso yo quería que usted me hiciera el aclarando, porque la Biblia sí me hace mención de hombres que lloraron amargamente, de hombres que pasaron por momentos de tristeza, pasaron por momentos de dificultad, pero hoy en día estamos viendo que todo el mundo está pasando por un proceso de depresión y aún siendo hasta creyentes. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a estos parámetros, porque yo encuentro ya que la depresión es un estado ya, vamos a decir, el final, el fondo ya de la situación. El problema que pasa en cuanto a la depresión, hay 4 personas que tienen que trabajar en lo que es la depresión. Exacto. El primer paso soy yo. Cuando llegó ese estado de descontrol emocional, vida. yo tengo que tomar posesión de eso Exacto. y decirle, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Exacto. Aunque uno siempre sabe cuál es la causa, Sí. pero entonces le damos la oportunidad a que entren los demonios. A que crezcan. Entonces exacto. ya cuando se le da la oportunidad a que entren los demonios, ya ahí estamos hablando de que tiene que entrar el Espíritu Santo. Exactamente. Tiene que entrar lo que se llama una liberación. de parte de Aleluya, Dios. así Ahí es. sí tiene que operar Dios. Ahí sí. Pero ¿qué pasa? Hay otra dimensión donde trabaja lo que es el psicólogo. El psicólogo va a estudiar tu comportamiento. Sí, porque- Y dependiendo del comportamiento te va a referir al psiquiatra. El psiquiatra se va a encargar de lo que es los medicamentos. parte clínica. La parte clínica. Los medicamentos que tú necesitas para eso. Leo, ¿pueden los medicamentos acabar con la depresión de una persona? No todo el tiempo. Puede controlar, porque hasta que el Espíritu Santo de Dios no entre en esa vida. Por eso te hablaba que hay espíritus de depresión que vienen desde nuestros familiares, maldiciones generacionales. Sí. Sí. En cuanto a lo que me decía sobre el nombre del demonio que predomina la depresión, no está ese solo. Trabaja en conjunto. En con conjunto, otros hay demonios otros, más. pero él es el principal. Es el que controla. Exacto. Viene siendo igual que el endemoniado de Sí, Gadaleno. ujú. Cuando hablamos del endemoniado de Gadaleno, la Biblia dice, me llamo legiones, pero ahí habló fue el que gobernaba. El que gobernaba, Sí. el Ese principal. grupo. Ok. Entonces eso pasa con la depresión, Exacto. que en momentos más tarde vamos a hablar cuáles son los demonios que controlan lo que es la depresión. Y sabe algo también que es bueno que le transmitamos a todo el que nos está sintonizando, que esa parte que usted explicaba, de que
hay un momento en que tú decides, con la ayuda de Dios, si dejas que la depresión predomine, o sea, llega a ese estado, si un momento de tristeza llega a estado de depresión. Me gusta mucho, ¿sabe por qué? Porque independientemente de todo, usted decía que en su proceso usted clamaba a Dios. O sea, usted no permitió que esa depresión se volviera en espíritu inmundo dentro de su cuerpo, porque usted luchó y batalló y clamaba a Dios. Eso pasó con nuestro Señor Jesús, porque hay que hacer un aclarando. Nuestro Señor Jesús, aunque pasó momentos de angustia, nuestro Señor siempre fue santo, nunca hubo demonio en él, pero también él vino 100% carne, humano, pero él sabiendo que iba a pasar por un momento difícil, un momento de angustia y se sentía triste, ¿qué hizo también él? Aún siendo 100% Dios, clamaba al Padre. Así es. Aún sabiendo, nosotros reconociendo que era 100% Dios, clamaba al Padre. Y es un punto importante, que cuando la persona se vea como en ese estado, clame a Dios. Muy importante, no solo a Dios, porque estamos hablando del Getsemaní. Cuando vamos al Getsemaní, Jesús fue abandonado por la persona de confianza. ¿Y qué tú crees que pudo pasar con Jesús en ese momento? Él clamó y le dijo, no puede velar una hora. En pocas palabras, ustedes no pueden dedicar un momento para ayudarme a orar. Ya le estaba sintiendo lo que venía. Pero cuando estaba en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sí. El abandono es una causa por la que puede venir la depresión en una persona. Así es. Porque, por ejemplo, está el caso mío. Yo fui abandonado, varón, por mi padre. La depresión puede aumentar cuando es abandonada la persona. No va a depender de solamente el abandono. La raíz de amargura, varón. Okay. Es uno de los problemas principales por los cuales está predominando la depresión en muchas personas. Porque muchas veces se da el caso de que, por ejemplo, el varón me haga algo a mí. Yo como persona, como cristiano lavado con la sangre de Cristo, yo puedo sentirme adolorido, pero yo puedo sanar esa herida. ¿Cómo yo la sano? Diciéndole, varón, yo quiero hablar con usted. Usted me dijo algo en un momento determinado, no me gustó, no me sentí bien. Yo espero que usted me perdone si usted se sintió mal. Ese debe de ser el comportamiento mío como cristiano. Ahora, si yo me quedo en silencio, varón, y no comunico eso, viene entonces esa espinita, ese dolor. Pero Dios mío, ¿y qué pasó con el varón? Yo no esperaba eso. Pero inmediatamente yo voy donde el varón y le pido perdón. Y el varón me dice, no, varón, no hay ningún problema, yo le perdono. Ya yo siento ese refrigerio. Y no le doy oportunidad a que ese descontrol emocional pueda llegar a convertirse en una depresión. Exacto. Y hay muchas personas, varón, que están pasando por momentos de que necesitan perdonar. Sí. Y a veces digamos que nosotros perdonamos, pero hay 5 perdón. Está lo que es el perdón de Dios hacia nosotros. Está lo que es el perdón de mí a mí mismo. Está el perdón de mí hacia los demás. Está el perdón de los demás hacia nosotros. ¿Y qué usted le recomienda a las personas que están pasando por el proceso de depresión devastador? ¿Cuál es su consejo? Primeramente, depende de quién sea la depresión. Si es hacia una persona que no conoce a Dios, el primer paso que tiene que dar es el siguiente: reconocer que tiene ese problema, confesárselo a Dios, apartarse y persistir en lo que es la fe. Ahora, si es una persona que es creyente, tienen 3 herramientas en su mano. Como usted decía ahorita, clamar a Dios. Amén. Pero ¿cómo clamamos a Dios? A través de la oración, a través del ayuno. Pero hay otro paso muy importante, varón, que debemos de reconocer. Cuando yo pasé por el momento de depresión que yo pasé, yo lo primero que dije, Señor, toda raíz de amargura, todo espíritu de depresión que venga yo arrastrando, que lo desconozca desde mi familia, yo renuncio. Amén. Señor, si hay alguna causa, algún pecado que yo haya cometido, también yo renuncio a todo ese pecado. Pero hay algo que yo necesito, la fuerza tuya. Yo no sé el tiempo el cual yo voy a pasar, pero con la ayuda tuya, tú aplacarás lo que es el tiempo. Okay. Y yo entendí que había un propósito de parte de Dios. Cuando hablamos, por ejemplo, del caso de Job, Job pasó por momentos de depresión, pero si vamos a la esposa de Job, varón, porque usted ve que muchos predicadores se enfocan en que Job pasó por un momento de depresión, pero Job no pecó. Pero la mujer sí pecó en ese momento de depresión. O sea, que cada quien tiene como una reacción diferente cuando le llega la depresión. Va a depender de varios factores. Okay. Va a depender primeramente del estado emocional con el que se encuentra la persona. Okay. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es los temperamentos, también puede ser una causa que puede entrar a la depresión, porque cuando hablamos del melancólico,
El Sí. melancólico no tiene un control sobre esas situaciones cuando llegan El esas melancólico emociones. tiende a descontrolarse. Mayormente el melancólico. Ok. Es el que más tiende a pasar por ese momento y Sí. no puede muchas veces controlarlo. Sí. Y el colérico puede retomar su control. En sí, cada uno de ellos pueden, porque cuando vamos al caso de Pedro, Pedro era colérico. Pedro era Cuando colérico. vamos al caso de David, David era colérico. Pero cuando vamos al caso de Abraham era flemático. Sí. ¿Me entiendes? Y cada uno de estos estados emocional tiene que ver con lo que es la parte de los temperamentos. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que conocer nuestro temperamento. Yo mismo no conocía mi temperamento, varón. Y yo vine a darme cuenta cuando yo entré a lo que son los temperamentos y cuál es la reacción de cada uno de ellos ante situaciones que se presentan, que puede llevarlo a la depresión. Y yo me di cuenta que el temperamento mío es flemático. Y mire, finalizando ya esta entrevista, ¿cómo se puede salir de la depresión? Vuelvo a aclarar de nuevo. Primeramente la oración, si es cristiano, el ayuno, no dejar de congregarse, porque ni aislarse tampoco de la persona querida. Porque muchas veces se da el caso de que una persona cuando está pasando por un estado de depresión, la primera administración que viene el enemigo, no te acerca a fulano, aléjate de él. Sí. Pero o sea, porque- que la falta de congregarme puede aumentar Sí, la claro que sí. depresión en mi vida. Sí, claro que sí, Y si hay puede y si hacer. no es cristiano. Porque ya usted se está aislando, varón. Poco a poco el enemigo te va apartando. Y si- Primeramente las personas que te aman Y y si- que pueden orar por ti, pueden ayudar. ¿Y si no es cristiano? Si no es cristiano, tiene que buscar ayuda. Primeramente, la primera ayuda es la de Dios. Amén. Porque a veces Dios cierra la puerta, varón. Pongo un ejemplo. Ella es mi esposa, yo la amo mucho, pero Dios puede permitir que ella muere. Que ella muera, pero ¿para qué? Para que a través de ese estado emocional, de ese control, yo Usted pueda se acercarme acerque. a Dios Exacto. y pueda clamar a Él. Porque a veces las situaciones que Dios la permite en el que no es cristiano, y es para eso, para que se acerque a Él, para que busque un refugio. Entonces, ya terminando ya las redes sociales suyas para que las personas lo contacten por ahí. Leo Rosario, el que soy, pueden entrar a la plataforma de YouTube. Tengo una producción que hablé en una ocasión sobre ella. Tengo 2 temas que están en YouTube, pueden entrar. Número de Ver, contacto. 829-422-9384. Cualquier tema que tenga que ver con la depresión, pues pueden contar conmigo. Bien. Bueno, señores, hemos llegado a la parte final de este programa, así que dése cita este sábado próximo de 4 a 5 de la tarde por Neutral FM. Así se habla, Radio Show transmitió en vivo y directo, así que hasta la próxima. Hasta la señores. próxima. Bye, bye.